Prepárense, porque el nuevo libro de Voces Anónimas los mantendrá al borde de la silla, inquietos, mirando hacia la ventana y esperando la llegada de alguna presencia amenazante. Una presencia que aparecerá en sus vidas y los llenará de miedo y de sorpresa. Nuevo libro de Voces Anónimas, terror psicológico. Canjealo en Habitat con beneficios exclusivos. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Guillermo Lockhart de Voces Anónimas. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Como todos saben, Dross Rotzank es popular por contar las mejores leyendas urbanas y creepypastas del planeta. Slenderman se convirtió en algo tal que de alguna manera completamente real, sin apelar a lo ficticio, empezó a aunar una ingente cantidad de poder. Pero en esta oportunidad nos vamos a concentrar en las historias más escalofriantes del Río de la Plata. Leyendas que tuvieron lugar en Uruguay o en Argentina. Casos verdaderamente perturbadores. En este video descubrirán una casa siniestra que poco a poco comienza a reducir su espacio habitable. Las puertas se van cerrando y algunos fantasmas quedan atrapados en los dormitorios. También verán una historia que los invitará a viajar en el tiempo e intentar evitar un trágico desenlace en el futuro que aparentemente es inevitable. O descubrirán que uno de los personajes más emblemáticos de las leyendas urbanas y más terroríficos a la vez, estoy hablando de La Llorona, es capaz de aparecer en sus propios hogares, más cerca de lo que imaginan. Todo esto y mucho más en este video que está cargado de emoción, terror, suspenso y por sobre todas las cosas, mucha adrenalina. Así que ya está todo dicho. Como siempre les recomiendo, apaguen las luces de sus habitaciones, bajen el volumen de los equipos de música o de la televisión o de los dispositivos, prepárense un buen café, bien cargado si es posible, y llévense algo para comer. Y lo más importante, aprovechen en este preciso instante, pausen el video y vayan al baño. Les aseguro que una vez que finalice el mismo, les va a ser muy difícil poder hacerlo. Van a tener muchas ganas de ir a ese baño que queda al final de un oscuro pasillo, pero no se van a atrever a hacerlo. Ahora sí, prepárense, porque estas son las leyendas más terroríficas del Río de la Plata, narradas por Dross Rotzank. Eran las 3 de la madrugada del 9 de enero de 2011. La banda de rock uruguaya Déjà Vu estaba haciendo una gira de verano, tocando en diferentes playas. Por esa razón, se trasladaba en una camioneta grande, estilo van. Habían realizado un recital en el balneario Punta del Diablo y viajaban por la Ruta 9 rumbo a Arachania, donde se estaban quedando. Dentro del vehículo iban 4 pasajeros, además de los equipos e instrumentos musicales. Gabriel era quien conducía. Matías iba en el asiento del acompañante. También estaban Lucy y Santiago sentados en el asiento trasero. Todos tenían entre 22 y 23 años. La camioneta estaba pesada y como era vieja, no lograba alcanzar gran velocidad, así que el viaje fue lento. Todos estaban agotados, pero igualmente luchaban contra el cansancio. Un tema de rock sonaba en la radio, mientras una nube de humo de cigarro envolvía a todos los pasajeros. Todos a excepción de Gabriel se quedaron dormidos. La ruta comenzaba a tornarse eterna para el agotado conductor, que apenas unos kilómetros después
pisó un pozo y el sacudón de la camioneta los hizo despertar a todos, incluyéndolo a él. Matías increpó a su amigo por haberse quedado dormido y le pidió que tuviera más cuidado. Luego le preguntó si se había desviado porque aquel camino en el que se encontraban era bastante diferente que la ruta por la que habían viajado toda la noche. Gabriel le reveló a su amigo que no sabía muy bien en dónde se encontraban, pero que creía que estaban muy cerca de la ciudad de Castillos. Lucy, que estaba en el asiento de atrás, al escuchar el nombre de la ciudad, agregó: ¿Sabían que Castillos es de los lugares que se suicida más gente del mundo? ¿Sabían que Castillos es uno de los lugares en los que se suicida más gente del mundo? Lucy, ¿qué estás diciendo? ¿Pensás que es una especie de lugar maldito, como ese bosque de Japón en el que se suicidan las personas?, preguntó Santiago, riéndose y tomándole el pelo. La chica le respondió que hablaba en serio y que lo había visto en las noticias, que a pesar de ser una ciudad muy pequeña, de acuerdo a los índices de porcentajes de suicidios, en el sitio ubicado en el puesto número 1 en Uruguay y aparentemente también está en los puestos más altos en la escala mundial. Igual dicen algo de una piedra negativa abajo del pueblo y algo del viento. La chica agregó, además, que esto sucede porque parece que hay una piedra negativa abajo del pueblo y algo relacionado con el viento. Al escucharla, sus amigos se rieron un poco y siguieron debatiendo sobre el tema de las muertes en Castillos durante un par de minutos, hasta que de golpe la radio comenzó a fallar. Esa es la piedra negativa. Al principio se preocuparon, pero luego se rieron un poco sobre el asunto. Luego, todo estuvo bastante tranquilo, hasta que, en determinado momento, Matías comentó intrigado que en la ruta había alguien pidiendo ayuda. Fue entonces cuando todos los ocupantes de la camioneta vieron que a un costado de la ruta había un auto estacionado con matrícula argentina y, unos metros más adelante, estaba parado el que parecía ser su dueño. Un hombre haciendo ademanes exagerados con sus manos, bajándolas y subiéndolas sin parar. Gabriel no sabía si frenar o no, por eso bajó un poco la velocidad de la camioneta. Consultó a los demás sobre qué hacer y todos se pusieron de acuerdo en detenerse para ver si el señor precisaba ayuda. Pararon unos metros adelante y prendieron las balizas del auto mientras esperaban que la persona se acercara. Gabriel lo buscaba con su mirada a través del espejo retrovisor, pero en el lugar de la ruta en el que habían visto al hombre pidiendo ayuda, no había nadie. Todos se quedaron callados y bastante nerviosos. Algo les decía que, tal vez, no era una buena idea haber frenado, pero ya estaban con el vehículo detenido a un costado de la ruta, así que aguardaron unos instantes más en silencio. De pronto, un golpe proveniente de una de las ventanillas los hizo saltar a todos. Era el sujeto que estaba pidiendo ayuda, un hombre rubio de unos 45 años, alto y con una barba espesa. Notaron que estaba bastante agitado, no solo por haber corrido hasta la furgoneta, sino porque parecía estar fuera de control. Tenía los ojos desorbitados. Gabriel le preguntó si estaba bien y si precisaba algo. El extraño de la ruta, luego de estudiar al conductor con la mirada, le dijo: Soy Juan Rodríguez, médico de La Plata. Soy Juan Rodríguez, médico de La Plata. Quiero pedirles algo. ¿Para dónde van? Matías le respondió que iban rumbo al balneario Arachania, y el sujeto, al escucharlo, les pidió temblando que por favor se llevaran a su hija lo antes posible. Llévensela, por favor. Llévensela, por favor, les pidió, a la vez que señalaba hacia un punto.
Los jóvenes miraron hacia el lugar que el hombre señaló y vieron a una chica de unos 14 años parada debajo de un poste de luz. Vestía ropa antigua y tenía una valija vieja, de esas de cuero, a su costado. Lo que les pareció raro a los integrantes de la banda fue que, a diferencia de su padre, ella parecía estar muy tranquila, mirando la nada, sin dar ninguna señal de peligro o emergencia. «¿Por qué no la llevas vos?», le preguntó Matías desde el asiento del acompañante, al ver que la muchacha parecía estar bien. Al escucharlo, este sujeto, que decía ser un médico argentino, comenzó a golpear la ventanilla y a decirles que tenían que llevársela sí o sí, y, a medida que les insistía, se exaltaba más y más. «Todavía están a tiempo. Llévensela, por favor», les insistía el hombre con la cara pegada a la ventanilla. «¿Tiempo para qué?», preguntó Gabriel, que sospechaba que no era nada bueno lo que les estaba sucediendo. Y entonces el hombre lo descolocó con una respuesta que no tenía nada que ver con lo que él acababa de preguntarle. ¿Vieron qué linda que es? Tiene el mejor perfume. ¿Vieron qué linda que es? Tiene el mejor perfume. El extraño de la ruta hablaba eufórico, y esto, sumado a las incoherencias que decía, comenzó a asustar aún más al grupo de amigos. El hombre siguió hablando y comenzó a ponerse violento. «Llévensela de acá, llévensela, por favor». Lo que les pareció raro a los integrantes de la banda de rock fue que la chica y su padre nunca interactuaban entre ellos. No parecían percatarse de la presencia del otro. Lo cierto es que el hombre siguió insistiendo, pidiéndoles una y otra vez lo mismo, mientras unos metros más adelante la muchacha continuaba inmóvil bajo la luz del alumbrado. Los 4 pasajeros discutieron sobre si llevarla o salir del lugar lo más rápido posible. Mientras, afuera, el hombre parecía haber perdido la paciencia y les golpeaba la ventanilla con su puño como para convencerlos. Finalmente, Gabriel apretó el acelerador a fondo. Los neumáticos de la camioneta chillaron y salieron a toda prisa. Los muchachos, que miraban por los espejos del auto lo que ocurría a sus espaldas, vieron cómo la luz del alumbrado comenzó a tintinear hasta que se apagó y volvió a prenderse. Entonces se dieron cuenta de algo que los dejó paralizados en sus asientos. La chica que estaba debajo del poste de luz había desaparecido. Todos gritaron de los nervios, pero unos metros más adelante, unos estrépitos en el exterior los obligaron a callar sus alaridos. Parecían ser 2 disparos. Los chicos estaban tan aterrorizados que ni siquiera pensaron en detenerse. Luego de vivir esta extraña experiencia, los integrantes de la banda quedaron verdaderamente impactados. Estuvieron consultando en la red y preguntando en Rocha si alguien sabía algo sobre un tal Juan Rodríguez de La Plata, Argentina. Pero nadie podía decirles nada. Siguieron buscando, sobre todo en internet, googleando palabras claves tales como accidente, ruta 9, muerte, además de los datos personales que les dio el hombre, pero nunca encontraron nada. Cuentan que tiempo después, los chicos accedieron a un video de una cámara de seguridad ubicada en el lugar de los hechos. Al ver las imágenes, vieron como en un principio todo estaba perfecto. La camioneta llegaba al lugar y frenaba. Gabriel bajaba su ventanilla y se lo veía hablar. Hasta ahí todo normal. Pero el tema es que del otro lado de la ventanilla
No había nadie, ni una señal de ese médico que decía llamarse Juan Rodríguez, ni tampoco de la que supuestamente era su hija. Los integrantes de la banda vieron una y otra vez aquella filmación con sus miradas atónitas, sin poder dar crédito a lo que estaba sucediendo. Matías, quien viajaba en el asiento de acompañante aquella noche, se quedó tan intrigado que decidió llegar al fondo del asunto. Fue así que se puso en contacto con una astróloga para que lo ayudara a atar los cabos sueltos. La mujer le hizo una carta astral y, luego de preguntarle su fecha de nacimiento y la de sus amigos, el horario, día y lugar en el que vivieron la experiencia con el hombre que les apareció en la carretera, llegó a una conclusión que al músico le heló la sangre. Le reveló que sí había ocurrido algo con ese sujeto, que la experiencia vivida había sido real, que de alguna manera se había abierto un portal y había dado lugar a un encuentro sobrenatural. En la ciudad de Montevideo hay un hotel tan pintoresco como misterioso que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los uruguayos. Se trata del mítico Hotel Cervantes. Este viejo edificio, además de haber alojado a varias personalidades, quedó signado por la historia que da origen a la leyenda urbana de los espectros que habitan en su interior. El Cervantes cerró sus puertas hace muchos años. Hoy, en su lugar, funciona otro hotel mucho más moderno. Las cosas cambiaron desde entonces, pero hay algo que sigue intacto y que no se ha modificado en lo más mínimo: los relatos que involucran algunas presencias que se manifiestan en el lugar. El Hotel Cervantes de Montevideo, emplazado sobre la calle Soriano, fue inaugurado en el año 1927. De estilo florentino, este lugar se dio el gusto de alojar a celebridades de la talla de Carlos Gardel o el célebre escritor argentino Julio Cortázar. Precisamente en la habitación 205, donde se hospedó este gran escritor, dio a luz uno de sus cuentos más recordados, La Puerta Condenada, publicado en el año 1956 en el libro Final del Juego. A partir de ese acontecimiento, el hotel quedó envuelto por un halo enigmático. Hay quienes dicen que la habitación 205 inspiró a Cortázar esta historia. Cuentan que esta habitación es como una puerta que conecta nuestro mundo con otro bastante perturbador. Un mundo, dimensión paralela. No hace mucho tiempo, un director de cine argentino se hospedó precisamente en la habitación 205 y allí vivió una experiencia que lo dejó marcado. El día en el que este hombre se alojó, dejó sus pertenencias y se acostó para relajarse después de un largo viaje. Entonces, escuchó algo que llamó su atención: el llanto de un bebé.
No le dio mucha importancia y se quedó un largo rato dormido. A eso de las 5 de la tarde, se levantó para ir al restaurante del hotel a tomar café. Justo cuando abrió la puerta, se topó con una mujer de vestido color salmón que salía de la habitación 204. Esa misma habitación de la que provenían los llantos del bebé. La saludó y se dirigió a la cafetería. Se sirvió una taza de café y entonces, ahí, volvió a encontrarse con aquella mujer de la habitación 204. La vio sentada y le preguntó si podía acompañarla. ¿Te molesta si me siento? No, siéntese. Charlaron de cosas hasta que, de golpe, la muchacha se comportó de manera extraña. Mucho. Sí, soy director de cine. Ay, disculpe, ¿me contaba? El hombre quedó extrañado con aquel comportamiento, pero igualmente siguieron hablando un rato más de manera distendida. Esa misma noche, el caballero fue despertado durante la madrugada por los incesantes llantos de un bebé. Al principio le pareció ver movimiento dentro de su cuarto, pero prendió la luz y allí no había nadie. Igualmente, ese detalle no lo tranquilizó en lo absoluto, porque el bebé del cuarto de al lado seguía llorando. El tipo la pasó mal con aquellos funestos sonidos que parecían volverse más fuertes con el correr de los minutos. Pegó su oreja a la puerta y escuchó la voz de una mujer, seguramente su vecina, que intentaba calmar al niño con una canción de cuna. Fue hasta la habitación 204 y, tan intrigado como fastidiado, golpeó la puerta una y otra vez, pero del otro lado nadie le contestó. El director volvió a su habitación, la 205. Aquella noche apenas pudo conciliar el sueño. A la mañana siguiente, volvió a encontrarse con la mujer de la 204 y entonces decidió hablarle y contarle que le costaba dormir por culpa de los llantos de su hijo. Habitación 204, 205. Y... no sé, es un poco ridículo, me da un poco de vergüenza, pero... es que yo escucho al bebé llorar y... no sé, me sorprende que no te veo con él en brazos nunca, que no andas con él. Yo no tengo hijos. Al escucharlo, la chica cambió su cara sonriente por otra que denostaba un gran enojo. Y entonces, antes de levantarse de su asiento, le dijo que ella no tenía ningún hijo. Dicho esto, se alejó del lugar caminando a paso rápido y muy molesta. El hombre decidió seguirla para pedirle disculpas, pero no pudo alcanzarla. La chica entró en su habitación y se la cerró prácticamente en la cara. Perdón. Golpeó la puerta a la vez que intentaba explicarse, cuando entonces
fue sorprendido por una persona que le preguntó qué estaba haciendo. Disculpe, ¿necesita algo? Era un conserje del hotel. El hombre le explicó la historia, amén de los llantos del niño que no lo dejaban dormir. Con un bebé, si no... Al escucharlo, el empleado, sorprendido, le reveló Se entonces: hospedó con un bebé, es... Señor, esta habitación está en desuso hace más de 2 meses. no había ningún huésped alojado en esa habitación y además la misma no se usaba desde hacía al menos un par de meses. Al escucharlo, el director de cine quedó aterrorizado. ¿Con quién interactuó aquellos días en los que estuvo alojado en el Hotel Cervantes? ¿Cómo se podía explicar todo lo que había pasado? ¿Qué secretos se esconden detrás de esas viejas paredes? Esas preguntas siguen dando vueltas en su mente y hasta el día de hoy continúan sin respuesta. Las décadas transcurrieron y el brillo que alguna vez distinguiera ese icónico hotel de la capital uruguaya se fue apagando hasta que, a principios del siglo XXI, el Cervantes cerró sus puertas definitivamente. Durante algunos años el edificio permaneció vacío. Lo único que funcionó allí fue un solitario estacionamiento. Durante esos años de inactividad, muchas personas reportaron ver sombras que deambulaban por el interior del edificio. Sombras que se asomaban a las ventanas o andaban en las inmediaciones. Algunos serenos que vigilaban el lugar llegaron a aterrarse al descubrir que durante sus interminables horas de trabajo se escuchaban ruidos provenientes del interior del edificio, a pesar de que ellos sabían perfectamente que el lugar, se supone, estaba deshabitado. Esa imagen triste y decadente del Cervantes cambió el día 3 de noviembre de 2011, cuando el edificio reabrió sus puertas completamente renovado bajo el nombre Esplendor Hotel Cervantes. Cuentan que, a pesar de que el Cervantes cerró sus puertas hace años, algunos espectros siguen ocupando sus habitaciones. Empleados del nuevo hotel aseguran que en el interior del flamante Esplendor se escuchan ruidos cuyo origen es desconocido, especialmente en la popular habitación 205. También dicen que los ascensores suben y bajan solos sin que nadie los llame y que las luces se apagan y encienden solas también. Afirman ver espectros que pasean por los pasillos o incluso dentro de los dormitorios. Piensan que se trata de los fantasmas de antiguos huéspedes que permanecen alojados en esas habitaciones legendarias, cuyas puertas hoy siguen abriéndose y conectándose, supuestamente, con el más allá. Lo cierto es que el Cervantes, hoy llamado Esplendor, parece estar habitado por algunos de los fantasmas de antaño y hoy están dispuestos a compartir sus habitaciones con las voces anónimas.
La Llorona encarna, eclipsa un terror no solamente de cada mujer, no solamente de cada madre, sino de cada padre también, que se te pierdan los hijos. La Llorona es un mito que está extendido en muchos países latinoamericanos, pero ninguna es más escabrosa, ninguna es peor y más maliciosa que la de Uruguay. Entre tema paranormal y tema paranormal se suscita el famoso juego de la Llorona, que implica invocar a este espectro. La cuestión es así. Hay que meterse en un cuarto oscuro completamente, preferiblemente el cuarto de baño. Encender una vela, mirarte al espejo, ante la poca luz, ante la penumbra, y repetir 3 veces: Llorona, tengo a tus hijos. Si lo haces bien, se dice que el espectro va a aparecer, pero que por supuesto vas a estar metido o metida en el lío de tu vida. En Montevideo se suscitó una historia terrorífica absolutamente. Estoy muerto. A ver, no podemos tirar un sábado a las 11 de la noche. Nadie lo hace y nadie tendría que hacerlo. Mira, seguro que no, pero cada vez que nos juntamos terminamos o jugando el play o mirando la película, así que así no vamos a llegar nunca al examen, la verdad. Sí, pero cortémosla un poco, no sé, compremos helado, si no esto es un embole. Dale, miremos una peli. El otro día vi una película que estaba buenísima. Era sobre un pibe que era aficionado a la fotografía. Y empieza a ver en las fotos que él saca un fantasma. Bueno, sí, todas las historias de terror son iguales. Aparece un fantasma, quejarse, no sé por qué cosa. Es verdad, o sea, es más ridículo igual porque ¿qué? Te morís y de repente tenés super fuerza. ¿Qué poder puede tener un fantasma? Yo no jodería con esas cosas. Ay, callate, si no existe, ¿por qué? ¿Vos me estás jodiendo? ¿No te enteraste de lo que pasó en Salto? No, la verdad que no. Salió en todos los diarios, fue hace poco. En el cementerio central, en una foto aparece un nene en un panteón. Que la gente lo reconoció y estaba enterrado ahí. Yo no creo en eso, ¿eh? Nunca es nada contundente. Las fotos son borrosas, los videos son borrosos, disculpa. ¿Y la Llorona? Leyenda urbana. Ah, sí. ¿Te animás a invocarla entonces? Ay, que hay instrucciones. A las 12 de la noche, apagas todas las luces de tu casa. Te parás frente a un espejo con una vela y decís 3 veces: Llorona, tengo a tus hijos. Buah, ya está. Están divagando, ¿ven? Siempre sale algo, nunca terminamos de estudiar nada. Sí, ¿sabes qué? Tenés razón. Para mí la noche de estudio está terminada, así que yo me voy a bailar. ¿Vamos los 3? No. Yo me voy a quedar porque le tengo que dar a esto, si no estoy en el horno. Jimé. ¿Qué? ¿Te quedás? Quiero probar lo de la Llorona. No creo que funcione, pero... ¿Me estás jodiendo? ¿Qué? No se puede joder con eso. Ay, como si me fueras... No. ¿Qué pesado? Dejate dormir. Sí, anda a porque... dormir. Llorona, tengo a tus hijos. Vamos. Llorona, tengo a tus hijos. Llorona, tengo a tus hijos. Jime, por favor, ¿dónde estás? Vení que te necesito, te explico cuando llegues. Lo sé. Yo no te llamé. Tenía que nombrarte 3 veces y no te llamé. Llorona, tengo a tus hijos. Vamos. Llorona, tengo a tus hijos. Llorona, tengo a tus hijos.
fuiste, pero yo no sé dónde están tus hijos. Tranquila, soy yo, Karina. Vine con mi padre, no me contestabas. ¿Qué te pasa? Tranquila. 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 No pasa nada, no existe, no existe. La sola idea de que una mujer se te aparezca desde la oscuridad, desde la penumbra, llorando, una figura femenina fantasmal, vamos a convenir que es absolutamente aterrador. Esto obviamente se convirtió en un trauma muy grande para ella y se configuró todo en una de las historias montevideanas más famosas en tiempos recientes, por supuesto, que involucra a La Llorona. Esta historia ocurre en el corazón de Buenos Aires, Riobamba al 144, en la mítica Casa de la Palmera, llamada así por una palmera enorme y frondosa. A principios de siglo, una poderosa mujer uruguaya, viuda de un prestigioso doctor de apellido Galcerán, se instaló. Esta mujer tenía 6 hijos, una hija llamada Elisa y sus 5 hermanos. Pronto, la tragedia no tarda en llegar, porque la viuda de Galcerán muere. Sus hijos la amaban mucho, tanto así que Elisa tuvo la idea de simplemente clausurar el cuarto de su madre y dejarlo así para la posteridad, detenido en la historia. Los chicos se descarrilaron, eran niños ricos, mimados, no tenían que trabajar, así de vasta era la fortuna. Sin la mamá, comenzaron a llevar a mujeres a la casa, a hacer derroches. Elisa siempre fue muy devota, muy católica, y ella detestaba, repudiaba de hecho el comportamiento de los hermanos. Ella resentía terriblemente que tras la muerte de la madre ellos se descarrilaran así. Pero entonces esto eclipsa el inicio de algo muy oscuro y extraño, porque uno de los hermanos muere de un infarto fulminante al corazón. Los ahora 5 hermanos se reúnen nuevamente y deciden, tal como ocurrió con la madre, clausurar el cuarto. 2 cuartos clausurados en la Casa de la Palmera y dejarlo así, nuevamente para la posteridad. ¿Cuántos fueron? 2 meses, 3 meses. Y se muere otro de los chicos Galcerán. Esta vez ahogado. No cae como sorpresa que Elisa decida clausurar el cuarto del chico. Y ya esto comenzó en una tormenta de rumores
porque era demasiada coincidencia que otro hermano más, esta vez en un accidente automovilístico, se muriera. Ya quedaban 3 hermanos. Uno más a los pocos meses. Y ya imagínate la gente cómo hablaba, ¿no? Cómo la gente en la calle Riobamba conversaba sobre la supuesta maldición, la cosa macabra que sucedía con los Galcerán. ¿Cómo es posible? Otro hermano más se murió, esta vez en una pelea de bar con uno de los malevos más renombrados de Buenos Aires. Lo apuñaló. El varón Galcerán que quedaba no reflexionaba, no se hacía el gran problema. De hecho, inició un escándalo que por poco no sobrepasa las muertes al revolcarse con una de las criadas de la casa, de apellido White. Elisa no pudo aguantar más y tuvo una pelea tremenda con el hermano. Tremenda. Le recriminó toda su conducta. El hermano, por supuesto, se defendió, renombrando y proclamando su independencia como hombre y de estar con quien a él le diera la gana, que Elisa no era su mamá, ni mucho menos. E incluso le llegó a decir algo horroroso, que él sospechaba que ella, que Elisa, de alguna manera estaba tras la muerte de los hermanos. Los vecinos no pudieron evitar hablar muy mal de Elisa e incluso llamar a la policía y acusarla directamente cuando el único varón Galcerán que quedaba murió en la casa de la Palmera junto a su amante, la criada. Los detectives se apersonaron, interrogaron a Elisa, pero no pudieron determinar que ella tuviera la culpa de nada. La causa de muerte fue que él se dejó la calderilla encendida y el monóxido de carbono, que es un gas terriblemente letal para el ser humano, se esparció por el cuarto y los mató a ambos en el sueño. Así que Elisa quedó sola. Clausuró el resto de los cuartos, ya que aquello parecía una casa fantasma. Despidió a toda la servidumbre y se quedó ella sola en ese lugar enorme. Pasaron los años, a ella se le conocía por ser terriblemente solitaria. No hacía vida social con nadie. Pero entonces el cura, que ya estaba más que acostumbrado a verla en misa todos los domingos, se preocupó cuando no apareció. No apareció en una misa. Pasó la semana y Elisa no apareció en la siguiente misa. Ya esto fue demasiado para él. Así que reclutó a uno de los fieles y dijo, bueno, vamos a ir para allá, a Riobamba al 144, a ver qué pasa, porque esto es muy raro. El cura fue, se invitó a sí mismo dentro de la residencia, le fue fácil entrar y cuando vio lo que tenía delante fue casi como una pesadilla. La casa estaba completamente desvencijada, inmunda, telarañas inmensas. El hombre subió las escaleras gritando «Elisa, Elisa», pero no la consiguió. Ya casi cuando se dieron por vencidos, se les ocurrió buscar en el sótano. Ahí se enteraron de dos cosas a saber. La primera es que Elisa había decidido mover su cuarto, mudarse al sótano. La segunda y la peor es que encontraron su cadáver en la cama, en estado de
profunda putrefacción. La casa estuvo abandonada durante muchísimos años, en los cuales se rumoraba que cosas terribles sucedían adentro. Se escuchaban sonidos, los vecinos se sienten hasta el día de hoy sumamente desagradados por la inmensa residencia, porque la tienen sin dudas como embrujada, como un lugar embrujado. En el año 1997 fue reabierto para hacer una escuela. Uno se podrá imaginar todos los rumores, los niños veían cosas extrañas, escuchaban cosas extrañas. Pero se lo tuvieron que tomar un poco más en serio cuando eran los profesores los que decían escuchar cosas extrañas o sentirse sumamente incomodados. Nadie se quería quedar solo en ninguna aula. Pasa que abrieron los cuartos sellados y se dice que eso liberó a los espíritus de los Galcerán. Más tarde, alrededor del año 2008, pasó a ser el centro de estudio marxista o algo así. Incluso había una radio dedicada a la literatura marxista, nuevamente. Y llama mucho la atención porque muchas de las personas que estudian el dogma, la filosofía marxista, son ateos, pero ellos ven lo que ven y sienten lo que sienten. Y se sienten terriblemente desagradados de estar en ese lugar. Nadie se quiere quedar solo. Acá hay alguien. Llamemos a la policía. Se rumora, de hecho, que el espíritu de Elisa es quien retiene a los hermanos dentro de la residencia. Y hasta el día de hoy, aparte de sentirse sumamente mal, aparte de sentir presencias extrañas que pululan en el lugar, sobre todo durante la noche, cuando todo está más callado, oyen ruidos y la mayoría de las personas que ha ido a esa casa está convencida de que es un lugar maldito. Los sueños están íntimamente ligados con el subconsciente. Y aunque no lo sepamos aquí y ahora, el subconsciente sabe qué es lo que más nos asusta, qué es lo que más nos aterra, qué es lo que nos puede mortificar más en el formato de un terror nocturno. No es de extrañar que tanta gente le tema y le tenga respeto a los sueños. Sin dudas es mucho más normal de lo que uno cree. Yo todos los días recibo cientos de correos electrónicos. Y sí, muchos de ellos están relacionados con personas preocupadas, con personas que piensan que algo extraño, algo incluso paranormal les está ocurriendo, directamente ligado a los sueños que están teniendo, ya sea porque conversan con familiares muertos, ya sea porque se sienten víctimas de un perseguidor, de un acosador que aparece nada más en los sueños. La hipnofobia es una enfermedad muy seria y sin embargo es tan interesante.
quiere decir el miedo a quedarse dormido. La persona que lo padece cree que algo malo le va a pasar en ese plazo de tiempo. Cree que alguien lo va a atacar o que simplemente la mala suerte se va a configurar para que cualquier cosa siniestra suceda mientras está soñando. El caso de un joven uruguayo llamado Miguel Pereira, sin embargo, es quizá el más interesante del mundo. Él sufre un terror terrible en su hipnofobia. Él piensa que cosas sobrenaturales van a ocurrir mientras está durmiendo. Le vino de muy joven. Él soñaba que había rostros extraños, figuras, siluetas que no podía definir, acercándosele lentamente. El joven Miguel Pereira experimentaba que su vida descendía por una espiral. La hipnofobia le degeneró también en otra cosa, insomnio. Porque obviamente él luchaba, peleaba encarnizadamente en contra de quedarse dormido. Hacía todo lo que podía por pasar las noches en vela, porque él sabía que ni bien comenzara a soñar, esos rostros horribles inevitablemente lo iban a agarrar. Lo que comenzó como un sueño inquietante iba a degenerar rápidamente en un terrible terror nocturno. Y es desesperante porque se trata de una seguidilla de sueños y nunca era algo distinto, siempre lo mismo. No extraña pues que él haya tomado la decisión de quedarse despierto, de inducirse insomnio, que como ya sabemos, hacía que su desempeño en la escuela fuera terrible, que se sintiera cansado siempre, que su salud incluso cayera bastante. Pero más que un niño era un ser humano y no podía pelear tanto tiempo con esto. Es extraordinario que Miguel no se haya vuelto loco, porque quizá él lo juzgó como alucinaciones, pero los sueños comenzaron a perseguirlo en la realidad. Él empezó a escuchar voces, empezaba a escuchar esos mismos gritos de los sueños. En el rabillo del ojo de repente miraba a una de esas personas sin rostro, esa silueta horrorosa, y por pura vergüenza, por pura pena, por el gran y consabido temor al qué pensarán de mí, él jamás dijo nada de esto a su familia. ¿Probamos dormir, hijo? Prometo venir cada 1 hora a ver cómo estás. Pero necesito descansar, Miguel. No podemos estar más días sin dormir. ¿Me prometes que vas a intentarlo? ¿Cómo hacemos para despertarnos de un sueño, Miguel? Cuando un sueño
nos incomoda, cuando un sueño nos deja débiles sin poder controlarlo. ¿Qué hacemos? Hacemos fuerza para despertarnos. ¿Y cómo hacemos fuerza para despertarnos? Parpadeando los ojos y haciendo fuerza para abrirlos. A ver, mostrame cómo haces. Bien. Y esos sueños, por más feos, por más dolorosos, por más terroríficos que sean, son simplemente eso, sueños. Estoy a tu lado, hijo, siempre. Buen día, hijo. Buen día, mamá. ¿Fuiste a dormir? Sí. ¿Pesadillas? No. ¿Estás seguro? Ay, ¿no tenés frío, Miguel? ¿Pasaste frío? No. ¿Te ayudo a vestir? Una noche Miguel se quedó dormido y tuvo la peor, más atroz pesadilla de toda su vida. Porque no era solo que las siluetas estaban ya cerca, al alcance de sus brazos, sino que además escuchaba un aquelarre de gritos, veía sangre y oía lo más tormentoso de todo, que era el llanto de un bebé. Pero un día estaba a punto de explotar. Se hallaba almorzando con sus hermanos y sus padres. Y empieza a escucharlo. Empieza a escucharlo. No solamente los gritos, sino en primer plano el llanto de un bebé. Y cuando él ya sentía que no podía más y que iba a empezar a gritar y a llorar, sucedió algo completamente extraordinario. Su mamá bajó los cubiertos, levantó la mirada y dijo: ¿escuchan eso?
El papá confirmó, sí. Los hermanos se quedaron fríos. La madre se pone de pie, el papá también, y la señora confirma, es el llanto de un bebé está llorando, un bebé está llorando. Abrieron las ventanas a ver si eran los vecinos, abrieron la puerta buscando el origen del sonido, subieron hasta su cuarto. Las cosas quedaron así, obviamente no encontraron el origen de los sonidos, pero afortunadamente eso marcó un antes y un después porque Miguel no escuchó más a ese bebé. Lo último que oyó no solamente fueron los llantos y los gritos desgarradores del infante, sino que le parecía que decía, no me dejes, te quiero, no me dejes, te quiero. Pero como dije antes, ya no se le escuchó más, ni en la casa de Miguel, ni en Montevideo. Esta es una historia de amor moderna. Sin embargo, tiene tintes bastante perturbadores. Luis y Victoria se conocieron a través de internet y se mandaban mensajitos, a veces conversaban por teléfono y todo siguió su curso natural hasta que finalmente acordaron conocerse. Y el encuentro se realizó en la terminal de ómnibus de Tres Cruces en Montevideo. Victoria era una chica muy joven, así que fue acompañada por la hermana, quien de todas maneras tenía que ir a una agencia de trabajo. Así que Luis y Victoria la acompañaron y se quedaron en los escalones del edificio. Luis se enamoró nuevamente de ella. Aquel encuentro que tan nervioso lo tenía había sido maravilloso. Era precioso escuchar su risa. Inclusive esa mancha que tenía Victoria en la mejilla ahora parecía una obra de arte para él. Cualquiera hubiera apostado en aquellos fríos escalones que ese iba a ser un romance muy duradero. Pero contra todo pronóstico, Luis cometió muchos errores como novio. Así que Victoria lo dejó 4 meses después. Luis estaba bastante deprimido. Tanto, de hecho, que un día, sumergido, indulgiéndose en su propia depresión, con fotos de Victoria, volvió a ese lugar donde se conocieron, donde se vieron por primera vez en persona, aquellos fríos escalones. Y ahí estaba él sentado, cabizbajo, mirando fotos de ella, cuando de pronto una mujer de unos 45 años, con unos anteojos de sol, lo interrumpe. La observa y ella es quien dice, quien rompe el hielo. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedo sentar a tu lado? ¿Te molesta? Esto a él le extraña un poco, pero no tiene el valor de decir que no. Y la señora se sienta al lado suyo. Entonces le pregunta, ¿qué son esas cosas que traes en la mano, esos mensajes, esas fotografías? ¿Qué hay con eso? Él por un momento se tienta a decirle que no es problema de ella, o sea, ¿cómo es esto? Una extraña viene, me hace preguntas de esto, ¿qué pasa acá? Pero él le cuenta. Ella rompió conmigo, fue culpa mía. Y como si fuera una confirmación,
Ella entonces le comienza a hablar con una energía increíble, con una convicción formidable. Le dice: tú tienes que ser lo suficientemente hombre para ganártela de vuelta. Tienes que insistirle, tienes que volver hacia ella. Todo esto va a depender de ti y únicamente de ti, y tienes que saber que es posible. Él se queda choqueado y antes de que tan siquiera pueda ahondar en aquellas palabras, la mujer le da un beso en la mejilla. Anuncia que se tiene que ir y tan rápido como vino, se fue. Y un detalle que le extrañó enormemente es que estuvo seguro de que en la mejilla esa mujer tenía una mancha muy similar a la de Victoria. Comenzó a mandarle mensajes de texto a su exnovia, a Victoria, correos electrónicos, pidiéndole que lo perdonara, diciéndole, afirmándole, recalcando que la amaba, que la quería de vuelta. Pero sus mensajes eran ignorados y sin embargo él seguía y seguía y seguía metódicamente. Te amo, por favor, vuelve conmigo, vamos a hablar. Tuvo que pasar casi un año antes de que Victoria diera señas de vida. Desde otro número de celular le dijo: mira, este es mi nuevo número, agéndalo. La alegría de él fue increíble y su primera reacción fue demostrarle que seguía tan entusiasmado con ella como el primer día. Ella puso al día a Luis. Resulta que poco después de haber roto, llegó otro chico a su vida, alguien mayor. Parecía buena persona, era el típico sujeto que vino a consolarla. Se había gestado una suerte de relación, pero había llegado el punto en que ese tipo le había pedido tener relaciones sexuales. Y Victoria le dijo que ella no estaba preparada, que no quería. Así que el sujeto la violó. Luis no pudo dejar de pensar que su amada de alguna manera se le había aparecido en una versión propia del futuro. Ahora que volvía a ver a Victoria, estaba convencido completamente de que aquella señora era una Victoria del futuro. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de Las Voces Anónimas.